Excelentísimo señor presidente, dignísimas autoridades, muy ilustres señores y señoras académicas, señoras y señores todos, amigos todos. Hay millones de microorganismos por todas partes, un ejército invisible de ellos asedia al ser humano en cualquier momento y lugar. No hay sitio donde no estén al acecho bacterias, protozoos y hongos que parecen estar esperando justo una oportunidad para atacar. En realidad, hay más microorganismos sobre un ser humano o en su interior que personas en todo el mundo. Incluso se postula que hay más virus que estrellas en el universo. Así se ha establecido que un humano adulto presenta alrededor de 30 por 10 elevado a 12 células eucariotas frente a las 80 por 10 elevado a 12 bacterias, una cantidad ligeramente superior, constituyendo todo ello el denominado microbioma humano. Pero muy pocos de estos microorganismos causan enfermedades, y algunos hasta nos son beneficiosos, ya que nos hacen un favor al devorar células muertas de la piel o ayudar a fragmentar moléculas que nuestros intestinos no pueden digerir, o bien a sintetizar compuestos esenciales como la serotonina. A cambio de todo ello, les proporcionamos nutrientes y refugio. Es en realidad una verdadera relación simbiótica. Los virus, por el contrario, no pueden permanecer sin más en los seres humanos o en cualquier otro ser vivo. Son mucho más exigentes porque para sobrevivir y perpetuarse han de penetrar a una célula viva y por lo tanto no tienen vida propia. Una vez dentro de ella toman lo que necesitan y no dan nada a cambio. Los virus, pues, son parásitos obligados intracelulares y aunque se les relacione con otras formas microscópicas de vida llamándolos genéricamente microbios o gérmenes, en realidad son fundamentalmente muy distintos a ellos. Estas diferencias hacen que sean unos adversarios singulares y a veces letales. Los virus constituyen las formas de vida, de no vida o de vida intermitente más abundantes del planeta, en especial los bacteriófagos o fagos, es decir, aquellos virus que infectan exclusivamente a las bacterias. El repertorio de genes virales que conocemos es inmensamente superior a los de la procedencia celular. Así, el microbioma humano está constituido por alrededor de 78 por 10 elevado a 13 virus, 10 veces más que bacterias o células eucariotas, formando el denominado viroma humano. Resulta también evidente que los virus desempeñan y han desempeñado un papel principal y esencial en los continuos procesos evolutivos celulares, siendo además las formas paradigmáticas de la evolución biológica por su simplicidad genética. Debe recordarse que cerca del 30% de las proteínas codificadas por el metagenoma del intestino humano están producidas por los fagos de este territorio. Estudios recientes realizados sobre muestras de tierra y agua marina han revelado que los virus, y particularmente los fagos, son los elementos más numerosos de todo el planeta. Se calcula que existe entre 10 y 50 millones de fagos por mililitro de agua y cantidades superiores en el suelo, lo que les convierte en las entidades biológicas más abundantes del planeta. Dado el enorme volumen de los océanos, se ha calculado que podrían existir 10 elevado a 31 fagos en el mundo. Este valor es unas 30 veces superior al establecido para las bacterias. En términos de masa, el conjunto de los fagos planetarios podría representar un peso aproximado de unos 100 millones de toneladas. Como consecuencia de ello, se postula que los fagos son los depredadores dominantes en la biosfera, habiéndose calculado que realizan alrededor de 10 elevado a 30 infecciones por día, lo que les confiere un valor fundamental en la evolución de los ecosistemas biológicos y ambientales. Como dijo Louis Pasteur, sin conocer ni tener constancia de la existencia de los virus, el papel que desempeña en la naturaleza lo infinitamente pequeño es infinitamente enorme y complejo. Inteligentes, subversivos, sutiles, ingeniosos, malévolos. Estos son algunos de los muchos adjetivos que por lo común se aplican a los virus y que parecen describirlos admirablemente. Los virus explotan cada oportunidad de la que disponen y pueden ser más listos que sus huéspedes, hasta el punto de penetrar en ellos y causarles una enfermedad. Parecen capaces de planear un ataque y una estrategia de supervivencia, pero eso es como suponer que pueden pensar. Los virus saben muy bien lo que hacen, aunque no sepan lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Es esto una definición de instinto o el resultado de millones de años de evolución genética? Los virus representan la vida despojada de todo lo innecesario hasta quedar reducida a lo meramente esencial. Ya en 1898, Beijerken
estudiando la enfermedad del mosaico del tabaco, estableció el concepto empírico de que su causa podía ser un contagium, es decir, algo transmisible, pero no un contagium fixum, en el sentido de estabilidad y permanencia. Después de realizar diferentes experimentos, este científico denominó finalmente a este fluido como contagium vivum fluidum, fluido contagioso vivo. En estas tres palabras latinas aparece formulado por primera vez un nuevo concepto de agente infeccioso transmisible, claramente distinto de los microorganismos patógenos convencionales conocidos hasta ese momento, quedando definido como una entidad intermedia entre las moléculas y la vida. Estos microorganismos debían ser más pequeños que una bacteria, es decir, un agente filtrable, ya que atravesaban los poros de los filtros utilizados para ellas, no observables con el microscopio óptico y capaces de reproducirse por sí mismos solo en presencia de células vivas. Posteriormente, Ivanovsky, que ya había trabajado en esta misma enfermedad, convenció a Beijerichen de que utilizara la palabra virus, elementos vivos, para designar a esas preparaciones libres de bacterias. Parece pues evidente que desde el principio todos los investigadores apuntaban hacia el concepto y posterior confirmación de que los virus son poco más que un fragmento diminuto de material genético protegido por una envoltura proteica, o como dijo el premio Nobel de Medicina Peter Bayer-Medauer en 1983, una muestra de malas noticias envueltas en una proteína. Cuando se habla de los virus, la inmensa mayoría de las personas los consideran como unos elementos siempre malignos o dañinos, y prueba de ello es que los informáticos se han apropiado de términos virológicos para designar programas destructivos, han creado antivirus y las noticias se hacen virales. Es cierto que una parte de los virus humanos no son actualmente beneficiosos para las personas, ya que en general causan importantes infecciones que afectan a grandes poblaciones, el SIDA, la hepatitis, la gripe, siendo necesario desarrollar herramientas de prevención, vacunas y terapéuticas antivirales para hacerles frente. Pero este grupo de virus es el más pequeño dentro del gran viroma humano. Solo representa entre el 8 y el 15% del total. De modo que los beneficios globales que nos aportan superan a los desastres que provocan. Debemos aceptar a nuestro pesar que sin virus y no solófagos no podríamos vivir. Cuando se pregunta a las personas qué prefieren, una infección bacteriana o una vírica, se decantan mayoritariamente por la primera de ellas y básicamente tienen bastante razón. Es cierto que frente a las bacterias disponemos de un importante arsenal de antibióticos que todavía son capaces de acabar con ellas, aunque empezamos a tener importantes problemas de resistencia. Sin embargo, frente a los virus, tan solo disponemos de algunos fármacos antivirales de eficacia muy mejorable, aunque gracias a ello estamos controlando una de las epidemias más importantes del siglo pasado, como es el SIDA y la hepatitis C, que todavía no tiene una vacuna eficaz. Es interesante e importante recordar el hecho demostrado de que en el mundo mueren cada año más personas por infecciones víricas que por bacterianas o parasitarias, y el escaso papel de la industria farmacéutica en el desarrollo de nuevos antivirales. Efímeros y cambiantes. Eso, efímeros y cambiantes, pero constantes y verdaderos, y además los conocemos como el resultado de un consenso estadístico y no por su individualidad. No nos infecta una sola partícula vírica, sino que forman auténticas poblaciones genéticamente heterogéneas y diversas, como resultado de la escasa fidelidad de copia de sus enzimas replicativos que les hace mutar de forma continua hasta constituir lo que se denomina una cuasiespecie. Este concepto se refiere a una población genéticamente heterogénea, compleja, efímera y cambiante, que le permite adaptarse de forma rápida a las condiciones del entorno o del huésped, aportándole una mayor fitness o resiliencia. Y a pesar de ello, hacen muy bien lo que hacen, aunque no lo saben ni esperemos que puedan saberlo. Poseen intuición e instinto básico, pero solo a nivel genético. Combinan sus acciones con sus mutaciones para adaptarse de forma continua al entorno cambiante. Progresan y se diversifican, ocupando nichos ecológicos nuevos. La definición de los virus es un proceso biológico realmente complicado, cuando se aplican las estrictas normas del resto de microorganismos conocidos. Así, un organismo o microorganismo es una unidad independiente de estructuras y funciones integradas e interdependientes. De acuerdo con esto, un virus no debería ser un organismo, en tanto que no es independiente, es decir, depende de una célula viva para la expresión y replicación de su material genético. Sin embargo, si se acepta el criterio de independencia, los virus tampoco son más independientes
que los elementos genéticos celulares individuales de las células, los cuales, a su vez, dependen de la integridad celular para su expresión. Por otra parte, podríamos considerar una definición distinta de organismo, por ejemplo, aquel que muestra individualidad, continuidad histórica y evolución más que interdependencia funcional. A partir de aquí, podríamos definir a un organismo como el elemento unitario de un linaje continuo con una historia evolutiva individual. Los virus presentan una relativa evolución independiente histórica por su adaptación para transferirse de célula a célula. Así, pueden moverse entre células distintas de un mismo huésped, distintos huéspedes y distintos mundos biológicos. Los virus presentan, pues, mucha mayor interdependencia biológica que otros organismos, y esto les confiere una entidad propia alejada filogenéticamente del resto de los microorganismos. Todas estas dificultades conceptuales se traducen en las innumerables definiciones utilizadas para describirlos o caracterizarlos. Así, históricamente, André Lvov propuso definir a los virus como entidades potencialmente patógenas, estrictamente intracelulares, que se caracterizan por presentar las siguientes condiciones: una fase infecciosa, un solo tipo de ácido nucleico en su genoma, se multiplican de acuerdo a su material genético, incapaces de crecer, dividirse y de presentar una fisión binaria, y ausencia de sistemas metabólicos activos. Esta definición comporta la aceptación de su naturaleza no celular, su dependencia del metabolismo de la célula huésped que infectan y que en ciertas fases de su ciclo replicativo el único elemento funcional es su propio material genético, constituyendo la denominada factoría viral. Aunque su famosa frase, Wolff dijo que, en definitiva, los virus deben ser considerados exclusivamente como virus, porque los virus son solo virus. Posteriormente, William Summers escribía: nuestros conocimientos y conceptos sobre los virus cambian con el tiempo en base a nuevas informaciones, nuevos puntos de vista y nuevos valores y estándares. Como consecuencia de ello, en un momento determinado, un virus es lo que los virólogos dicen que es en ese momento, pero no lo que será en el futuro, avanzando en su definición y concepción con el propio avance de la ciencia. Los virus transitan entre dos mundos: la geología cristaloide y la biología, es decir, los virus cabalgan entre un cristal y un ser vivo, pero vivos o inertes llevan millones de años entre nosotros. Llegaron los primeros, desnudos y débiles como fragmentos erráticos de ARN. Debieron flotar en la sopa prebiótica de la vida y en esa masa acuosa fueron haciéndose mayores y más complejos. Tenían frío y se metieron en una primitiva célula para cobijarse. Primero rechazados, luego tolerados y finalmente integrados. Nacía de este modo, tan poco romántico, la primera célula compleja. Un trozo de algo con memoria replicativa, un ancestral virus, se aliaba con un montón de membranas lipídicas para iniciar un camino inesperado. Parece que no les fue tan mal, pues todavía los tenemos entre y dentro de nosotros. Virus fósiles. Cuando uno piensa en un fósil, algo de hace millones de años de antigüedad, lo primero que le viene a la mente es algún resto animal o geológico seco, duro, totalmente muerto y enterrado. Pero no todos los fósiles son así. Hay algunos que, a pesar de ser muy antiguos, siguen estando vivos y a pesar de ello los consideramos como fósiles. Estamos hablando de los virus fósiles. Algunos están igual de vivos que los no fósiles y siguen ejerciendo sus funciones. La paleovirología es el campo de la biología evolutiva que estudia las secuencias genéticas virales presentes en los genomas de los diferentes organismos vivos. A estos elementos se les llama globalmente como virus fósiles o paleovirus, aunque técnicamente hay que llamarlos retrovirus endógenos. Estos virus poseen la capacidad de infectar a las células germinales o gametos, óvulos y espermatozoides de todas las especies de vertebrados. De este modo pueden transmitirse como parte genética del proceso reproductivo normal y acabar en el genoma de todas las células de los descendientes, es decir, en la progenie. Que el papel y la función de los virus fósiles, por ejemplo, los ya mencionados retrovirus, es y ha sido fundamental en el proceso evolutivo del ser humano, lo demuestra el hecho de que alrededor del 8% del genoma humano, formado por 3.200 millones de pares de bases y unos 20.500 genes, está formado por estos retrovirus endógenos, lo cual representa unas 450.000 copias. Su magnitud se agranda cuando sabemos que la diferencia genética entre un chimpancé y un humano es menor del 2%. Pero es bueno recordar que solo el 30% de nuestro genoma está relacionado con genes reconocidos, mientras que el resto se ve denominado ADN basura. Secuencias que no codifican proteínas reconocidas, pero que tienen un papel esencial en la función reguladora de otros genes. Estos virus fósiles
aunque muy activos y nunca muertos, lógicamente, han participado de forma directa y con mano dura en los procesos de remodelación de la estructura y arquitectura del genoma humano y de otros vertebrados a lo largo de millones de años. Han contribuido de forma clara en la evolución del genoma humano inicial hasta el actual, introduciendo elementos de innovación, plasticidad y variabilidad genética, gracias a su influencia correctora sobre la expresión de la mayoría de los genes humanos. Se sabe que estos retrovirus endógenos son responsables del desarrollo de la placenta de los mamíferos a través de una proteína que sintetizan designada como sincitina. Es muy posible que el salto evolutivo que nos hizo humanos haya estado protagonizado por este tipo de virus a través de la incorporación masiva de ellos procedentes de otras especies menos evolucionadas y posteriormente mejoradas a través de los procesos de expresión génica. A pesar de ser considerados inicialmente como parásitos genéticos egoístas, la eliminación de estos virus fósiles de nuestros cromosomas determinaría la extinción de la especie humana. Hemos llegado a un grado de simbiosis tal extremo que ninguna de las dos partes genéticas, codificante y basura, pueden ya sobrevivir de forma independiente. Por ello, y a pesar de ser unos elementos que llevan más de 3.000 millones de años con nosotros y que posiblemente fueron nuestro propio origen genético, el estudio y conocimiento de sus funciones está todavía en unas fases muy precoces. Además de estos virus fósiles, debemos pensar en aquella multitud de virus ancestrales que pueden permanecer latentes en forma de viriones en las capas más profundas de las zonas eternamente congeladas de la Antártida o de Siberia. De este modo, hace unos 30.000 años, es muy posible que algún virus quedara congelado en el suelo. Pasaron los siglos y sobre aquella capa de tierra helada se fueron depositando muchas otras, generando un terreno conocido como permafrost. Este entorno gélido y en completa oscuridad funciona como un congelador natural perfecto para que un virus permanezca intacto, en estado latente, a la espera de una situación más propicia para volver a la acción. Esta situación plantea la posibilidad de que podamos contraer en algún momento una infección viral de un neandertal que llevaba mucho tiempo extinto. Esta hipótesis es una buena demostración de que la idea de que los virus pueden ser erradicados completamente del planeta es incorrecta y nos da una falsa sensación de seguridad. El permafrost se descongela un poco más cada verano. Normalmente la capa que se descongela y congela es la más superficial, hasta una profundidad de unos 50 centímetros, y posiblemente estos virus fósiles estén en capas mucho más profundas. Por todo ello, se sugiere que el cambio climático podría acelerar la llegada de nuevos virus al ambiente de forma indirecta y a través de él al ser humano. Sin embargo, no debemos ser pesimistas de entrada, ya que desconocemos si estos virus ancestrales, fósil congelado, sería capaz de infectar a las células humanas actuales, ya que en estos 30.000 años han evolucionado de forma acelerada. Virus viajeros. Cuando al levantarnos por la mañana vemos las calles mojadas por la lluvia de la noche, nos alegramos enormemente. Nadie se para a pensar que con estas gotas de agua viajan enormes cantidades de microorganismos, tanto bacterias como virus. Estos últimos son especialmente resistentes a las condiciones ambientales y pueden persistir mucho tiempo, incluso años, en un entorno ecológico propicio. Diferentes estudios han demostrado que los virus pueden llegar a nosotros no solo a través del contacto con otros humanos, animales o vectores, sino que también lo hacen por su cuenta y riesgo. La mayoría de los virus que pueblan las diferentes superficies de la Tierra proceden del aire o de las aguas del mar. La inmensa mayoría de virus caen del cielo, o mejor dicho, se transmiten y distribuyen aprovechando las corrientes aéreas y las condiciones meteorológicas cambiantes. Sin embargo, no todos los virus pueden viajar de esta manera, solo aquellos capaces de transmitirse a través de aerosoles, es decir, partículas aéreas muy pequeñas y deshidratadas, pueden utilizar este sistema de difusión mundial. Este concepto de viaje planetario se ha comprobado al detectar virus idénticos en zonas geográficas muy distantes entre sí y apenas frecuentadas por los seres vivos. Los océanos y el mar son los reservorios naturales más importantes de virus desconocidos. Al igual que se cree que la vida tal y como es procede del mar o de masas de agua con cierta salinidad, es muy posible que los virus marinos estén en constante flujo entre el agua y la tierra. Cuando nos bañamos en el mar, parte de nuestra flora bacteriana y vírica más resistente se diluye en el agua. Estos virus normalmente no son capaces de infectar a los peces, pero actúan como aporte genético nuevo a la gran biomasa marina. Con la evaporación del agua del mar, los pequeños virus son atrapados en las gotas de agua y sometidos a las corrientes de aire. Llegan a tierra y de nuevo se mezclan con los seres vivos.
Volviendo al cielo, no hay duda de que el planeta está en constante movimiento y desplazamiento de las masas de aire y que, además de favorecer las lluvias, también desempeña un papel esencial en la distribución y propagación de múltiples especies de virus. Los estudios realizados hasta ahora no han encontrado virus con capacidad infectiva para el ser humano. No sabemos qué pasa con otras especies de animales, pero sí es cierto que su presencia en el ecosistema humano es clave para el proceso evolutivo de los seres vivos. Casi todos estos virus son bacteriófagos o fagos, pero nuestro intestino está lleno de millones de bacterias y sus correspondientes fagos. Por ello, es muy posible que cuando abrimos la boca para que las gotas de lluvia nos refresquen, estemos introduciendo en nuestro cuerpo alguno de estos virus que están cayendo del cielo. Está claro que los procesos de evolución biológica y las dinámicas de población de los virus son múltiples y complejas, pero resulta evidente que la dispersión y difusión a través de las corrientes aéreas es un fenómeno fundamental y esencial en este aspecto. Saliendo de los océanos y elevándose a los cielos, los millones de virus que emergen de estos reservorios se distribuyen por todo el planeta. Se han descrito en los desiertos más áridos y en las zonas más heladas del planeta. En cada lugar esperan la llegada de un nuevo huésped, o no, simplemente evolucionan genéticamente con elementos del ecosistema en el que se encuentran. En este proceso pueden surgir variedades víricas nuevas con propiedades biológicas desconocidas que pueden ser nefastas para el ser humano. Hay quien dice que en este concepto de caídos del cielo hay que ser mucho más generoso y hablar de caídos del espacio exterior o del universo. Al igual que llega a nuestro planeta viento solar y asteroides y descomposición, también con ellos o sin ellos puede viajar virus o sus formas prebióticas o precursoras de a nuestro planeta. Cabe recordar que la teoría de la panspermia habla del origen cósmico de fuera de nuestro planeta de los elementos biológicos y químicos que podrían haber originado la vida. Sin entrar en ciencia ficción, tenemos que aceptar que desde el cielo caen cada día millones de partículas víricas y que los días de lluvia pueden ser aún peores. Además, está claro que los paraguas que utilizamos en esos días no nos protegen de ellos. Todos sabemos que la lluvia limpia la atmósfera porque hace precipitar las partículas que están en suspensión, pues entre ellas tenemos nuestros queridos y odiados virus. Inteligencia viral. No los vemos ni queremos verlos, ya que no nos hace falta para saber que están allí. Y no nos ven, no lo necesitan y lo eluden, demasiado gasto. Saben cómo llegar a nosotros y cómo saltar y pasar de uno a otro. Nos huelen, nos rastrean y acaban uniéndose a la superficie de nuestras células. Les ayudamos sin querer, de forma espontánea o deseando hacerlo, a propósito y con intención malévola. Es triste, pero casi siempre somos un hotel, un simple hostal para ellos en el que reponer fuerzas y mejorar. Tras el descanso reparador, se van o los mandamos de nuevo a su reservorio natural, al medio ambiente y a sus huéspedes naturales. Tienen fábricas en nuestro interior y de uno salen millones, siempre mejores, siempre iguales, pero diversos y con sueños de gloria y evolución. Siempre hay alguno que posee esa cualidad, esa osadía, esa capacidad para hacer frente a un nuevo reto. No saben que entre ellos siempre hay alguno más preparado, más listo y más activo, con una mayor capacidad de variabilidad y adaptación. Y ese, probablemente, será el líder de la nueva progenie, perpetuándose más adelante para transmitir todo eso que ha aprendido y adquirido en nuestro interior a otros como él. Pero lo más seguro es que pocos o incluso ninguno de sus herederos sea igual que él. A lo mejor, al principio, parecen gotas de agua, pero tras las primeras oleadas, la resaca dejará destrozos y penurias, y aquellos que victoriosos se alcen tras el duro combate con el adversario podrán proseguir su andadura para volver a convertirse en efímeros y cambiantes. Algunos, sin embargo, se han vuelto cómodos y han decidido quedarse para siempre con nosotros como virus latentes. Les damos cobijo y seguridad en el interior de nuestras células, se han adaptado a nuestro ciclo biológico y les parece perfecto. No nos dan nada, salvo de vez en cuando algunos disgustos, como las reactivaciones de un herpes, pero los tenemos dentro y moriremos con ellos. Por suerte, pocas veces los transmitimos a nuestros descendientes, aunque algunos se han especializado en ello gracias a su integración en el genoma de nuestras células germinales. Es una muy buena estrategia para perpetuarse sin tener que esforzarse, pero también tiene un coste evolutivo. Ya no mejoran, ya no cambian, solo se adaptan a nosotros y cada vez son más nuestros que suyos. Perpetuarse y ser constantes para no cambiar, pero esta no es la esencia de la vida. El cambio constituye la rueda de la vida, por ello sus cambios son esenciales
para que otros también cambien, aunque sea poco o poco perceptible. Nos sorprenden cada día apareciendo en lugares remotos, desconocidos hasta su salida y temidos hasta su comprensión. Hay tantos y tantos que jamás podremos llegar a conocerlos. Solo sabemos algo de aquellos cuando sigilosamente se acerquen a nuestro entorno y nos muestren su poderío y crueldad. Así se ha calculado que el número estimado de virus desconocidos en los mamíferos y las aves podría ser de 1.600.000, de los cuales entre 600 y 800.000 podrían infectar al ser humano. Frente a estas cifras, en la actualidad solo conocemos menos de 500 virus con capacidad infectiva humana. Sin embargo, en estos viajes a lo desconocido que inician los nuevos virus, siempre con incertidumbres y temores, nunca pretenden ni han pretendido acabar con nosotros. Solo quieren mostrarnos de lo que son capaces, si no les dejamos en paz en sus zonas de habitabilidad. Solo tememos lo conocido, pero es que lo desconocido es infinitamente superior a ello. En esta área es donde mejor se manejan los virus. Sabemos que se ocultan y aparecen, emergen y reemergen, deslumbran y ensombrecen a la humanidad. Ese es su poder y su gloria, y en nuestras manos está el ser capaces de vigilarlos y controlarlos. Siempre estarán a nuestro lado, y es verdad, debemos combatirlos y acabar con ellos, pero en igualdad de condiciones. Nuestra inteligencia no es la suya, es mejor, o al menos diferente, pero ellos mismos nos han enseñado cómo debemos actuar y convertirlos en nuestros aliados. Podemos usarlos para mejorar la agricultura, la ganadería, evitar las infecciones, pero siempre bajo el respeto mutuo. Dos entidades biológicas frente a frente, pero con inteligencias distintas. Dos conceptos de la vida. Uno sobrevive, el otro sobrevivirá a pesar nuestro. Cuando analizamos el comportamiento de los virus, también podemos comprobar cómo forman familias y clases sociales de mayor o menor rango. Dentro de las familias podemos detectar hermanos, primos, sobrinos, es decir, más o menos emparentados filogenéticamente, de acuerdo con sus semejanzas genéticas. Por lo tanto, también en ellos se establecen protocolos de comportamiento social que determinan que unos determinados virus no puedan infectar de forma conjunta, interferencia vírica o simultánea a una misma persona, grupos de incompatibilidad, mientras que otros siempre van a infectar de una forma asociada o virus dependientes. Cuando la sociedad humana se ve sometida a la tiranía de los virus y acaba sucumbiendo a ellos, exige medidas drásticas de control. Pero la sociedad vírica presenta sus propias reglas, normas y leyes de comportamiento que es preciso conocer para poder realizar intervenciones eficaces. Los virus aprovechan los eventos sociales multitudinarios para atacar de forma indiscriminada a la población humana. Es bien conocido que la gripe se expande de forma masiva gracias a las aglomeraciones y a la mayor cercanía poblacional que se produce en los meses invernales. También lo hemos visto y comprobado con el SARS-CoV-2. Hemos necesitado del distanciamiento y confinamiento social para poder hacerles frente. Cuando los virus se adueñan de nuestro organismo y permanecen de forma latente en nuestro cuerpo, se inicia una etapa de relaciones sociales con las células de su entorno. El sistema inmune acaba, muy a su pesar, aceptando a los nuevos inquilinos y al final deja de luchar contra estos virus que tan confortablemente se han instalado en el núcleo de las células humanas. De vez en cuando se despiertan y salen a dar una vuelta por el cuerpo humano y nos regalan un herpes labial o un herpes zóster o cosas peores. Por ello, incluso los virus más adaptados al huésped humano acaban dando su imagen peor. Evidentemente, en estos momentos de la evolución humana, casi en sus fases finales, los virus apenas desempeñan ningún papel sobre la mejoría genética del ser humano. Pero hay que recordar que todos procedemos de formas genéticas ancestrales, tan simple como los virus, y que la complejidad genética y celular posterior nos ha hecho lo que somos ahora. Recientemente se ha descrito un virus que cuando está presente en el tracto respiratorio humano parece que nos hace más estúpidos o reaccionamos de una forma menos racional. Este hecho no justifica que el comportamiento humano esté siempre dirigido o condicionado por nuestro viroma, aunque en ciertas situaciones sí podría influirnos. Cuando me preguntan si podríamos vivir sin los virus, acostumbro a contestar que probablemente no, o al menos no del todo. Algunos de ellos, como los fagos, son elementos claves en el control de las flores bacterianas que pueblan nuestro organismo. Los virus solo destruyen a las bacterias exógenas y extrañas y a través de ello controlan la calidad y cantidad de las mismas en los diferentes territorios corporales, actuando como la primera barrera de protección inmunológica frente a todas ellas. Por lo tanto, sí hay algunos virus buenos, aunque no infecten a las células humanas, aunque probablemente el hecho de estar poblados por virus latentes impida la entrada de otros virus más letales y no adaptados que podría acabar con la vida humana. Serían nuestro escudo virológico de protección interna
frente a los depredadores externos. Cuando la sociedad piensa en los virus, no debería seguir creyendo que debemos acabar con ellos, sino tan solo controlarlos. Pero deberíamos dejar de estigmatizarlos porque ellos hacen solo lo que saben hacer. Lo malo es que lo hacen demasiado bien. Todo lo que hemos estado describiendo hasta aquí no son más que los simples y rudimentarios virus, que a pesar nuestro fueron nuestros orígenes y serán nuestros herederos. Les debemos gran parte de lo que somos, o al menos de ello. Les hemos adelantado, pero todavía se ríen de nosotros. Cada año acaban con millones de humanos y a pesar de ello seguimos aquí. Nuestro genoma está salpicado de sus restos y ya forman parte del patrimonio genético de la humanidad. Dime qué virus albergas y te diré quién eres. Siguen siendo efímeros y cambiantes, y que no dejen de serlo por mucho tiempo. Su comportamiento dependerá en gran parte del nuestro. Si les facilitamos su acercamiento, vendrán. Si los hacemos viajeros, viajarán. Y si los atacamos, se defenderán. Son muchos millones más que nosotros, invisibles, pero al acecho. Por ello debemos darles el rango biológico que se merecen y respetarles en su comportamiento. No son útiles, pero sí necesarios. Por ello pactemos una tregua que nos permita convivir en paz. Más efímeros y más cambiantes que nosotros nos enseñan cómo adaptarnos al entorno cambiante que estamos creando en este planeta cada vez más hostil. Para acabar, me gustaría mencionar la frase del virólogo George Kleiner. El virus más estúpido es más listo que el más listo de los virólogos, lo cual nos coloca en el lugar adecuado que nos corresponde en la escala zoológica. Y además, recordar que la mortalidad de los virus no está siempre escrita en su genoma, sino que la mayoría de ocasiones depende del huésped y de sus circunstancias sociales, sobre las cuales sí podemos actuar de forma eficiente. Gracias, he dicho.